Esta noche en el sur de la frontera finaliza periodo de reinscripción para salvadoreños beneficiarios del TPS. Entre los reportes del periodista enviado de la RNA a los Estados Unidos, Ernesto Cornejo, hablaremos sobre el panorama migratorio en la frontera de Piedras Negras, México y Estados Unidos. Guatemala inaugura centro para retornados. Y redadas migratorias transforman comunidad hispana en Nueva York. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a una nueva edición de Al Sur de la Frontera. Está con ustedes Roxana Webb y vamos a comenzar contándoles que miles de salvadoreños en Estados Unidos han recibido el beneficio del TPS que les permite vivir y trabajar legalmente pese a una nueva extensión por 18 meses. El futuro para estas personas sigue siendo incierto. El estatus de protección temporal ha permitido que miles de salvadoreños vivan y trabajen legalmente en los Estados Unidos sin temor a ser deportados. Este programa fue otorgado en 2001 tras los terremotos en El Salvador y desde entonces ha sido renovado varias veces. La última extensión para El Salvador entró en vigor desde el 10 de marzo de 2025 hasta el 9 de septiembre de 2026 por 18 meses. Esto ha permitido que salvadoreños puedan conseguir empleos estables y contribuir a la economía de Estados Unidos como a la de El Salvador a través del envío de remesas. Solo el año pasado, el país recibió $8,479.7 millones. A pesar de los beneficios, el futuro de los compatriotas con este tratado sigue siendo incierto. Es por ello que muchos beneficiarios buscan otras opciones para obtener la residencia permanente y así asegurar su permanencia en los Estados Unidos sin depender de las renovaciones. Según el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, hasta la fecha, la extensión del TPS para El Salvador beneficia a 232,000 compatriotas. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Ahora saludamos al periodista de la RNA, Ernesto Cornejo, quien entre otros temas nos hablará sobre el TPS. Ernesto, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, así es, un gusto poderlos saludar desde la ciudad de Los Ángeles, California. En efecto, en los próximos minutos estaremos viendo todo lo relacionado al fenómeno migratorio, lo que está aconteciendo también en la frontera sur, pero principalmente a los temas que continúan en discusión en este país. Como mirábamos minutos atrás, el tema del TPS es sumamente importante, principalmente para los salvadoreños con los que cuenta este beneficio hoy en día. Y es que los miembros de la Alianza Nacional del TPS también han aportado y ayudado a cada uno de sus connacionales para poder finalizar este proceso y gozar de las garantías de permanecer por 18 meses más. Sabemos también que hay mucha preocupación para aquellos que no lograron hacerlo. Más detalles se los presento en el siguiente informe. Frente a un futuro incierto y bajo la amenaza de los cambios en las políticas migratorias implementadas por la administración de Donald Trump en Estados Unidos, los salvadoreños amparados al estatus de protección temporal, mejor conocido como TPS, realizaron la reinscripción a este programa, que les da un alivio migratorio temporal por 18 meses más, y guardan la esperanza de conseguir por fin una vía a la legalización. Que somos una comunidad trabajadora, honrada, que vivimos aquí, pagamos impuestos, no vivimos aquí de gratis, porque trabajamos y hacemos nuestros impuestos y eso es algo muy importante, porque donde usted vive y usted trabaja y paga sus impuestos, de allí es usted. Pero la preocupación recae en aquellos que no se reinscribieron, pues corren un alto riesgo de perder todos sus beneficios, incluso hasta ser deportado. ¿Y qué es lo que eso significa? Que usted legalmente va a quedar ilegal, va a quedar sin estatus en Estados Unidos. No queremos eso, pero también sabemos de que el presidente en curso en los Estados Unidos ha dado 3 revocaciones a 3 diferentes países, Ucrania, Haití y Venezuela. Entonces
el temor, la incertidumbre es que vengan existiendo esas revocaciones para el resto de países que están bajo el programa TPS. Cabe resaltar que los salvadoreños ganaron el TPS en el año 2001, después de los sismos que sacudieron al país centroamericano. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Ha finalizado la reinscripción al TPS. Tenemos un análisis del Instituto del Migrante. Este 18 de marzo venció el periodo de reinscripción al estatus de protección temporal para los salvadoreños en Estados Unidos. Este beneficio les otorga derechos y obligaciones dentro del país, permitiéndoles trabajar y residir legalmente. Según datos oficiales, en 2024 se esperaba que 234,000 salvadoreños estuvieran inscritos en el programa. Sin embargo, hasta el año pasado solo 136,000 habían completado su proceso. El periodo del estatus comienza desde el 10 de marzo del 2025 hasta el 26 de septiembre de 2026. Nosotros sabemos que en el 2024 incluso tenían que estar inscritos 234,000 salvadoreños tenían derecho a estar inscritos. Pero hasta el año pasado habían 136,000 inscritos. Y realmente en este momento nosotros exhortamos a las poblaciones que están en Estados Unidos y que tienen la oportunidad de renovar su TPS que lo hagan. El analista Gissi Moza del Instituto Salvadoreño del Migrante destacó la importancia de estos programas y señaló que deberían replicarse para ofrecer estabilidad a más migrantes. Además, enfatizó la necesidad de que los beneficiarios del TPS renueven su estatus para evitar el riesgo de deportación. En caso que las autoridades estadounidenses otorguen un periodo de extensión, los compatriotas aún tendrían oportunidad de reinscribirse. Que viene realmente a aliviar a las personas o a nuestros hermanos salvadoreños que están dentro de Estados Unidos de forma irregular, dándoles un permiso de trabajo, poder obtener una licencia de conducir, dándoles una estabilidad dentro de los Estados Unidos y no estar de forma irregular. Esto hace que también ellos puedan pagar sus impuestos, puedan tener acceso a vivienda, a préstamos, y que fue una solución excelente. Esperamos que ese tipo de programas tendrían que ser replicados en otros tipos de alargados, por decirlo así, para poder tener una mejor sostenibilidad. El actual periodo del TPS cubre desde el 10 de marzo de 2025 hasta el 26 de septiembre de 2026. Además de El Salvador, países como Honduras y Nicaragua también cuentan con este beneficio migratorio. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Ya han pasado 2 meses de que el presidente Donald Trump asumió nuevamente el poder, pero con esto algunos cambios que se han dado en las políticas migratorias, principalmente en la frontera sur. Si hablamos de Piedras Negras e Eagle Pass, Texas, ahí se ha tenido una reducción del 50% de los cruces de migrantes que pretenden ingresar hasta este país de manera irregular. Pero sabemos que también hay otro contexto. Muchas de estas personas que quedaron varadas a consecuencia de las cancelaciones de importantes programas ahora están buscando quedarse en México. La zona fronteriza de Piedras Negras y Eagle Pass, Texas, se encuentra en relativa calma. Esto va en sentido contrario a la tendencia que se había presentado de un aumento de personas que intentaban cruzar de manera irregular este punto, días antes del regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Según los activistas promigrantes, esta reducción se debe a los cambios en las políticas migratorias. Después de que se dio la orden de bajar la aplicación CBP One, que ya no les permitía a ellos hacer la solicitud de parol, la mayoría de ellos, pues obvio, ¿verdad?, decidieron entregarse al río. Muchos de ellos, casi en varios de los albergues, tomaron esa decisión para ser deportados, algunos de ellos, y otros no. Vamos a decir que casi 3/4 partes del migrante empezó a buscar la forma de establecerse,
mientras creen y consideran que va a haber un cambio de medidas para poder ingresar. Entonces, algunos todavía mantienen la esperanza de que más adelante se planee alguna otra forma que ellos puedan ingresar, sobre todo aquellas personas que no pueden regresar a su país, que tenemos muchos casos donde ellos corren riesgo. Como resultado de estas medidas, los migrantes que han quedado varados en la frontera sur han tomado la decisión de permanecer en México, lo que ha desencadenado una alta demanda de solicitudes de asilo y permisos de trabajo. Bueno, ya tenemos los primeros repuntes. Nosotros en el caso de San Luis Potosí, nos tocó ver un informe por parte del gobierno del estado, un incremento en las cuestiones laborales. Ellos tenían un índice de solicitud de gente que necesitaba trabajar o que se necesitaban trabajadores. Sin embargo, al quedarse los migrantes ya varados en esas zonas, empezaron a ocupar esos puestos. Y de hecho, si ustedes investigan por ahí, van a encontrar que la economía de San Luis se está fortaleciendo, porque ahora el migrante empieza a trabajar acá. Nosotros vemos oportunidad. Creemos que muchos de estos migrantes son gente que viene a trabajar, que busca una mejor vida. Y bueno, la está encontrando aquí mismo en Piedras Negras. El albergue de nosotros tiene poca gente, todas ellas están trabajando, están siendo productivos para la sociedad. Algunos de ellos ya empezaron a manifestar el interés de establecerse y quedarse en esta zona, debido a que empiezan a ver que les da resultado, que pueden guardar dinero, que pueden mandar a su país y que viven de alguna u otra manera mucho mejor. Por su parte, el gobierno mexicano ha reiterado su compromiso por garantizar el bienestar y el respeto de los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad humana. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. La situación del TPS y también el Tren de Aragua son temas que en América Latina de los cuales se habla mucho. Tenemos un análisis con Agenda Migrante sobre estas dos temáticas. Menos del 60% de los salvadoreños que se encontraban inscritos al estatus de protección temporal renovaron el beneficio. César Ríos, experto en migración, menciona que algunos podrían estar iniciando un proceso para optar por la residencia permanente, mientras que otros tienen temor a ser deportados. Que tienen temor de acercarse a las autoridades de todo nivel norteamericano. Tienen temor que al llegar puedan ser detenidos y deportados por desconocer que ellos están cumpliendo toda la ley y que ellos están amparados por todos los permisos regulares que puedan tener y no corren peligro. El experto mencionó que estas personas, al no reinscribirse en el TPS, quedan sin protección y podrían ser detenidos. Queda desamparado. Esta persona ya en este momento ya queda a opción que lo detengan y lo deporten. El manejo de la migración irregular ha generado diversas tensiones éticas y diplomáticas. Recientemente, Estados Unidos envió a El Salvador a cientos de personas detenidas para cumplir sus condenas en el centro de confinamiento del terrorismo. Sin embargo, muchas voces, incluyendo el gobierno venezolano, aseguran que no todos son delincuentes. No son reos condenados por la justicia de Estados Unidos. Estamos hablando de que han llegado a El Salvador personas migrantes deportadas. Este hecho marca una vez más el ambiente de terror que se está viviendo y de temor que se está generalizando para los que intentan llegar a Estados Unidos. Según datos de las personas que llegaron al territorio salvadoreño, 137 están incluidas en la Ley de Enemigos Extranjeros. 101 clasificados como título 8, es decir, aquellos que han sido detenidos en la frontera mientras intentaban ingresar a Estados Unidos de manera irregular, y 23 vinculadas a bandas criminales. Estas deportaciones están siendo señaladas como secuestros y exigen la liberación o repatriación de los afectados. Para el sur de la frontera, Carla Araniva. Bueno, es parte de la información que les tenemos hasta esta hora. Definitivamente en nuestra próxima emisión les estaremos ampliando más temas importantes de lo que les aqueja a la comunidad indocumentada en este país, pero sobre todo también el trabajo articulado que están realizando países en América Latina para poderle hacer frente a los efectos que están ocasionando las deportaciones y sobre todo cómo están reintegrando nuevamente a la sociedad a las personas retornadas. Con eso retorno la señal hasta los estudios
estudios principales, informó para la red de noticias Alba Visión desde Los Ángeles, California, Ernesto Cornejo. Gracias, Ernesto, por compartir con nosotros de tus temas. Buenas noches. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Volvemos en breve con Al Sur de la Frontera. ¿Sabías que el 82% del contenido consumido en Internet es audiovisual? Las herramientas de producción audiovisual son una necesidad en nuestros días. Estudia el diplomado en producción audiovisual en la escuela RSM. Aprenderás desde la estructura del guión hasta la producción de podcast, contenidos para televisión, redes sociales y producciones en vivo. Inscríbete hoy mismo. Aprende y emprende en la escuela RSM, el primer medio escuela. Miles de salvadoreños retornan cada año, regresando a una realidad llena de incertidumbre, sin empleo y con el estigma del fracaso. Enfrentan su regreso como un desafío. Vamos para El Salvador, muchas lloraban porque decían, ¿por qué vendí mi casa? El Salvador ha sido históricamente un país de origen de migrantes. En 2024, 41,000 salvadoreños fueron interceptados en la frontera sur de Estados Unidos. Salir de casa no fue fácil. Regresar menos. Cuando es entrega a migración no hay reembolso de dinero y mucho menos oportunidad de poder viajar nuevamente. Las políticas migratorias en Estados Unidos han cambiado el destino de al menos 32,000 migrantes desde el 20 de enero de este año, cuando asumió la presidencia Donald Trump. Unos han sido detenidos dentro de territorio estadounidense, otros en su llegada a la frontera sur. Si hablamos de derechos humanos, es el lugar donde peor lo tratan a uno. Volver es un golpe emocional fuerte. Hay rechazo, falta de oportunidades, miedo. No fue fácil en el aspecto de el hecho de pensar de la cantidad de dinero que perdimos y qué voy a hacer ahora. Los niños también sienten el retorno. Las secuelas siempre vienen siendo muy similares, que vienen estrés, ansiedad, depresión, al recordar estos momentos de que ellos han vivido, pero también está esta parte de los niños que solo hicieron la ruta y ellos pueden sentir también esta decepción que es transmitida por los papás hacia ellos de no haber podido cumplir el llamado sueño americano. La migración irregular es una olla de presión, pero eso no se ha mejorado cuando regresan de Estados Unidos o regresan a otras partes del mundo. No tienen trabajo, no tienen acceso a créditos, no tienen acceso a educación digna, mucho menos una pensión. Y estas personas estuvieron trabajando por muchos años fuera de nuestro país sin ninguna prestación social. Vienen aquí retornadas y no hay una prestación social. Mientras las políticas migratorias se endurecen en Estados Unidos, en El Salvador los retornados enfrentan un escenario incierto, con barreras económicas y sociales. Diversas secretarías de Honduras formalizaron la carta de adhesión al protocolo de atención a personas retornadas con necesidades de protección, permitiendo a las instituciones involucradas garantizar la protección a las personas retornadas. Esta iniciativa permitirá unir esfuerzos para garantizar protección a los migrantes retornados al país. El Estado de Honduras formalizó la carta de adhesión al protocolo de atención a personas retornadas con necesidades de protección en el marco del Decreto Ejecutivo PCM 08-2025. La firma del documento estuvo a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y Relaciones Exteriores, con la finalidad de brindar protección, asistencia y acompañamiento a quienes se enfrentan situaciones vulnerables tras su retorno al país. Centro de atención a migrantes retornados en San Pedro Sula, el Camp Belén que conocemos. El año pasado atendimos más de 8,000 niños y niñas, diferente al año antepasado que fue menor. Tenemos toda una estructura de respuesta inmediata que parte de la recepción en el centro, la atención a su condición de salud, de necesidades, de documentación, con la articulación y actuación de distintas instituciones en el centro. Asimismo, Wilfredo Serrano, gerente de Cooperación Internacional del Instituto Nacional de Migración,
resaltó el papel de la cooperación internacional en el fortalecimiento de estos mecanismos de atención, como el desarrollo de políticas que atiendan las causas estructurales de la migración forzada. Instituciones, cada institución dedicada a áreas diferentes. El tema social es, digamos, uno de los más cruciales porque implica el tema de la reinserción de los compatriotas que están llegando de los Estados Unidos, de México, al país, y se están generando, digamos, todas las condiciones desde el emprendimiento, desde la asistencia que se brinda a sus llegadas a sus lugares de origen, desde oportunidades con préstamos blandos, capital semilla, etcétera, etcétera. Entonces hay toda una estrategia que va de la mano. Más de 8.000 hondureños han sido retornados al país nuevamente, lo que representa el aumento del 1.6% en comparación con el 2024. En cámara de Ángel Maradiaga, les informó Berenice Amaya. Ante el nuevo gobierno de Estados Unidos, Guatemala hasta el momento no registra un aumento de familias retornadas en comparación con el 2024. La autoridad migratoria, como ente rector de la política migratoria del país, emitió esta semana el acuerdo número 1-2025, por medio de cual se aprobó el plan Retorno al Hogar, así como la incorporación de este programa a la citada política. En ese marco, el gobierno de la República creó el plan con el objetivo de hacerle frente a las deportaciones de guatemaltecos como parte de los retornos masivos que anunció el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Hemos consultado a la titular de la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente cómo en el marco de ese plan ellos han cambiado el mecanismo de ayuda y qué es lo que contabilizan hasta este mes de marzo, tomando en cuenta que la citada Secretaría ayuda al retorno y a los núcleos familiares y cuáles son los datos que ellos contabilizan, y nos han comentado que una de las iniciativas es la adquisición de un paquete de informática para poder fortalecer esa documentación estadística de los núcleos familiares que retornan a Guatemala. A continuación ofreció más detalles. Para el 2024 recibimos alrededor de 10.600 personas, que son más o menos como 4.000 unidades familiares. Eso representó el 13% de todas las personas retornadas que vinieron el año pasado. Para finales de febrero, que es el último dato que tengo, habíamos recibido alrededor de 400 personas. Todo eso significa un aporte importante para la Secretaría porque es parte de un programa mismo que desde el año pasado venimos reestructurando, en el cual se adquirió, por ejemplo, un sistema informático para poder tener toda la información y la caracterización de las personas que regresan, y con esto poder hacer la distribución de cada uno de ellos a las 24 sedes departamentales de la SOCEP y dar el seguimiento correspondiente, integrando de primera mano a estas personas a nuestros programas sociales y haciendo las derivaciones a los otros ministerios y secretarías. ¿Esta cifra aumentó a raíz de la toma de posesión de las nuevas autoridades de Estados Unidos? Hemos tenido más o menos un número similar al que tuvimos el año pasado. Hasta este momento como tal no hemos visto ese incremento significativo. Sin embargo, con los compromisos adquiridos por el país y en el marco del plan del retorno al hogar, pues sí hemos hecho ajustes y modificaciones desde el año pasado para estar preparados por si este número se incrementa. En este caso, como pues lo mencionaron también, no se ha recibido a a una mujer, digamos, de otra nacionalidad, solo guatemaltecos se están recibiendo por ahora. En este momento sí, estamos recibiendo por vía terrestre y por vía aérea unidades familiares retornadas guatemaltecas, no de otros países hasta el momento. Según su experiencia, licenciada, ¿esta cifra podría aumentar a comparación de toda la nueva política que se ha implementado en Estados Unidos? Sí, de acuerdo a los compromisos y ese 40% que se quedó comprometido de aumento para el recibimiento de estas personas, nosotros tenemos proyectado atender alrededor de 15.000 personas este año en ese mismo marco, y es para eso que están adaptados nuestros planes y que tenemos ya esa planificación en el marco de la respuesta. Pero, es decir, ¿también van a recibir núcleos familiares de otros países? Sí, hasta el momento no tenemos eso contemplado, ¿verdad? Porque nuestro marco lo que tiene institucionalizado es el recibimiento de retornos de familias guatemaltecas.
Según las autoridades de SOCEP, los compatriotas a su regreso a Guatemala reciben ayuda y también mencionaron que dentro de ese marco pueden resaltar la entrega de kits de higiene, agua pura, servicio de llamadas telefónicas, transporte hacia estaciones de buses, acompañamiento migratorio y atención psicológica y médica. Esta es parte de la información que surge en este primer trimestre del año 2025 en el marco del Plan Retorno al Hogar, reportó para el sur de la frontera Brainer Ruiz. Como parte del Plan Retorno al Hogar, el gobierno de Guatemala anunció la construcción de un nuevo centro para recibir a migrantes retornados en la frontera con México. Una mejor atención y protección a los migrantes deportados es el objetivo de un nuevo centro para retornados que fue anunciado por el gobierno de Guatemala y autoridades de la Organización Internacional para las Migraciones. El representante de la Casa del Migrante en Tecumumán, San Marcos, asegura que quienes llegan deportados desde México vía terrestre se enfrentan a muchas dificultades. Hay un sinfín de redes de personas que están pensando es poder sacar provecho y sacar dinero a los que llegan aquí y no son de aquí. Y aunque hay una disminución de migrantes deportados en esa frontera, a criterio de Pelizari, la construcción del nuevo centro supone un incremento posterior. Da a pensar de que el futuro va a ser un futuro bastante pesado a nivel numérico, hablando de deportaciones no solo de las de Estados Unidos, sino por presión de Estados Unidos también la de México. El presidente Bernardo Arévalo aseguró que el centro será construido con fondos del gobierno de Estados Unidos, pese a la pausa que han tenido los programas de USAID. Somos uno de los pocos países a los que se les confirmó fondos de AID. Es un diseño construido para lograr atender separadamente a los adultos, las familias con niños o los niños sin compañía de adultos. Se estima que el nuevo centro iniciará a construirse en julio y agosto de este año para empezar operaciones un año después, con una capacidad para albergar a 250 migrantes. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Ciudad Juárez comienza a recibir mexicanos repatriados desde Estados Unidos con el programa México te abraza. Las autoridades brindan asistencia a los recién llegados que enfrentan una difícil situación por el proceso tras su deportación. Mexicanos que residían en Estados Unidos fueron repatriados por la frontera de Ciudad Juárez con El Paso. Autoridades del Instituto Nacional de Migración y la Secretaría del Bienestar los trasladaron al Centro de Atención a Personas Retornadas, donde recibieron atención médica y apoyo económico para regresar a sus comunidades de origen. Ya están en su casa, esta casa grande. Aquí los vamos a atender. Aquí no va a haber más grilletes, más esposos. Están en libertad, están en su casa. Cifras del Instituto Nacional de Migración indican que desde el 20 de enero, cuando Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, más de 16,000 mexicanos han sido repatriados. Ya nos dieron nuestro bienestar, $2,000, $2,000, y estamos orgullosos de ser mexicanos y aquí estamos luchando para seguir adelante. Cada persona repatriada recibe una tarjeta bancaria con $2,000 para facilitar su regreso a casa. A pesar de que algunos aún sueñan con volver a Estados Unidos, otros buscan una nueva oportunidad en México. México los abraza, son bienvenidos a su país y pues a desearles todo el éxito aquí en nuestro país y que sepan que esta es su casa, por supuesto su tierra, y pues estamos para servirles. A pesar del apoyo brindado, la incertidumbre sigue presente para muchos de los repatriados, quienes enfrentan el reto de reconstruir sus vidas. En México, César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México. Y la reorganización migratoria continúa en proceso desde el aumento de deportados. Estos son algunos de los principales fenómenos que han surgido. A pesar que el sueño americano es el ideal de muchos latinos, experimentar la crisis de enfrentar un nuevo país suele ser agotador. Esto genera que algunos migrantes decidan durante el trayecto solicitar apoyo a las autoridades para regresar de manera voluntaria al país de origen. Analistas migratorios indican que este fenómeno puede repercutir en la vida de migrantes y el país receptor, con la disminución de mano de obra o la falta de ingresos para las familias. Desde el cambio de gobierno estadounidense han surgido varios temas que crean controversia en la sociedad. Desde la visita de Marco Rubio a Guatemala, se aprobó la recepción de
de por lo menos el 40% de migrantes extranjeros. Sin embargo, el Instituto Guatemalteco de Migración indica que hasta la fecha no han recibido notificación de vuelos de migrantes extranjeros, resaltando que las personas que ingresan al territorio únicamente tendrán un lapso de 15 días para ser movilizados a sus países de origen. Por otra parte, la Agencia de la ONU para los Refugiados indica que las personas que deseen permanecer en Guatemala cuentan con el derecho de solicitar estadía como refugiados. Para ello, es indispensable tramitar documento personal de identificación especial en RENAP. El gobierno del presidente Donald Trump está incentivando a la autodeportación luego que dejara sin opciones a miles de migrantes con duras medidas impuestas. El Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos advirtió que utilizará todas las herramientas disponibles para obligar a los migrantes ilegales a deportarse a sí mismo. Para ello, rescataron una norma de la legislación estadounidense, la cual no se utilizaba desde 1960. A través de un comunicado, el Departamento de Seguridad Interior está instando a los migrantes a inscribirse en un registro donde deben colocar sus datos personales y huellas dactilares. Si no lo hace, se considerará un delito que podría sancionarse con una multa, prisión o incluso ambas. Por otra parte, la directora de comunicación del Instituto de Políticas Migratorias, con sede en Washington, afirmó que los extranjeros que se encuentran en el país sin autorización ya son deportables de por sí, por lo que agregar este requisito de registro y crear una posible nueva carga para el sistema judicial no crea una nueva herramienta para la expulsión. Ayudaría al Departamento de Seguridad Interior a identificar a personas de las que no están al tanto por cualquier otro medio, pero incluso muchos estarían exentos de este requisito, señalando a todos aquellos acogidos en programas humanitarios, los que ya están en proceso de deportación y los extranjeros que se quedaron más tiempo del permitido por su visa. Para el director adjunto del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, la decisión de resucitar un registro no podría ser más contraria a los valores estadounidenses. Mientras tanto, en la red social X, la Administración de Seguridad en el Transporte anunció que los migrantes solo podrán usar la aplicación de teléfono móvil CBP One, a la que Trump puso fin por decreto para casos de autodeportación o para traslados entre centros de detención. Expertos advierten que el abandono voluntario de un país debido al miedo a ser deportado o la incertidumbre puede llevar a algunos migrantes a dar el paso, incluso evitar sanciones, pero deben tomar en cuenta las consecuencias. Por ejemplo, dependiendo del tiempo que lleven en el país, podría exponerse a prohibiciones de entrada de 3 a 10 años o incluso de por vida en algunos casos. Y también podría rescatarles posibilidades de conseguir una visa o un permiso de residencia en el futuro. Es por ello que un bufete de abogados de inmigración afirma que la decisión de autodeportarse no debe tomarse a la ligera. Además, señalan que una de las consecuencias es el impacto en la reentrada, que podría ser difícil, exigiendo el cumplimiento de estrictas leyes de inmigración y posibles periodos de espera. En un comunicado del Departamento de Seguridad Interior, considera la autodeportación masiva obligatoria como un camino más seguro para los extranjeros y las fuerzas del orden. Recordemos que Donald Trump prometió la mayor campaña de deportación de la historia de los Estados Unidos, un país donde se estima que viven cerca de 11 millones de personas en situación irregular, muchas de ellas latinoamericanos. Y un experto analiza las autodeportaciones implementadas por el gobierno de Donald Trump. Cuestiona si los migrantes buscan realmente participar o quieren participar de estas medidas. Según el experto, el gobierno de Trump ha implementado políticas migratorias restrictivas como la deportación expedita y la ley de enemigos extranjeros. Esto permite la deportación de migrantes sin audiencias judiciales o la aplicación CBP Home. Estas políticas han generado un clima de miedo y desconfianza entre la comunidad migrante. Bueno, el caso de Estados Unidos ha dado a conocer lo que es la aplicación CBP Home, que tiene el fin de poder autodeportarse las personas que estén interesadas de salir de Estados Unidos. En este caso, el objetivo principal de las autoridades es reducir el costo de lo que son los operativos, las redadas, el trámite y las deportaciones. En este sentido es lo que están buscando.
Hay una situación que no está definida, pero que en ese sentido la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos establece que existen penas de 3, 5 hasta 10 años de estar fuera de los Estados Unidos. Recordemos adicionalmente que también una persona que es expulsada de los Estados Unidos es aplicable el título 8, en donde es de 5 años de no poder reingresar a Estados Unidos, y en un reintento que hiciera puede enfrentar proceso de 10 años de cárcel. Esta situación, recordemos que también los inmigrantes difícilmente, les estoy sincero, que creo que vayan a utilizar esta aplicación, ya que lo que más buscan es quedarse en Estados Unidos. En ese sentido también, en un momento determinado, lo que pueden buscar es en los consulados que puedan apoyarlos para que en un momento determinado puedan hacer la entrevista y poder retornar a sus países o comprar los pasajes por sus propios medios y ser retornados. El experto también destacó la poca probabilidad del uso de este tipo de aplicación y otras alternativas de autodeportación, tomando en cuenta que la mayoría de migrantes pretenden resistir lo más que puedan su permanencia en el país estadounidense. Bueno, en este caso, tal vez la única situación que se puede dar es que en un momento determinado las personas, para ahorrarse en un momento determinado lo que es el costo del pasaje, pues buscaran la autodeportación por parte de las autoridades de Estados Unidos, el costo que fuera. Pero lo veo muy difícil, sinceramente, que sea aplicable, y en ese sentido, más que todo, sería personas que carezcan de antecedentes penales o policíacos, y en ese sentido poder utilizarlas, porque recordemos que hay fichas que son utilizadas por las autoridades para poder detener a personas que están sindicadas en un momento determinado por procesos, pero en este sentido lo veo difícil que sea utilizable. En conclusión, se ha considerado que las autodeportaciones implementadas por el gobierno de Trump son medidas que buscan controlar y reprimir a la comunidad migrante en lugar de ofrecer soluciones reales y humanitarias. Para el sur de la frontera, Eduardo Coco en cámara, soy Fernando Hernández. Vamos a la pausa. ¿Sabías que el 75% de las personas juzgan la credibilidad de un negocio por su presencia digital? El marketing digital es esencial en nuestros días. Estudia el diplomado en marketing digital en Escuela RSM. Aprenderás desde la creación de campañas publicitarias, storytelling y presentación de estrategias digitales. Inscríbete hoy mismo. Aprende y emprende en Escuela RSM, el primer medio escuela. Gracias por continuar con nosotros. Ahora tenemos como invitado al cantautor guatemalteco Jorge Barrera para un importante lanzamiento. Bienvenido, qué gusto que nos acompañe. Buenas noches. Muy buenas noches, la verdad que es un gusto y una gran alegría para mí mandarles un fuerte abrazo y un saludo muy especial desde aquí de Guatemala a ese bello país del Salvador. Espero que se encuentren muy bien. Háblanos primero de ti. Eres originario de Guatemala. ¿Qué te llevó a la música? Bueno, ya son casi 30 años de vida artística, ¿verdad? Varios discos grabados. Dice un dicho que siempre me ha impulsado, que uno es más humano cada vez que uno se acerca más a lo que uno siempre ha soñado ser. Y ha sido una pasión pues desde muy joven, desde muy niño, la guitarra, la música, el piano, las clases. Y sobre todo creo que la música es uno de los medios más importantes de expresión que el ser humano pueda tener. Y pues toda la vida ha sido plagada de música, de composiciones. Yo más que un cantante me considero un cantautor, un compositor que trato de expresar mis emociones a través de este arte tan hermoso que Dios nos regaló. Sabemos del lanzamiento de una nueva propuesta, se llama Sueño Americano. ¿Nos puedes contar más? Bueno, este es un tema que escribí en el año 2021, ¿verdad? Es una canción que retrata y describe la realidad de tanto migrante, ¿verdad? Vemos de algunos años, en medio de pandemia, cómo algunas de las caravanas partieron hacia Estados Unidos en medio de tantos problemas. Esta canción pues nace de una experiencia que yo pude ver en los noticieros internacionales, donde me conmoví de manera muy grande, debido a que
un contenedor con 54 migrantes, no sé si ustedes se acordarán, en el año, en el año 2021, en noviembre, el tráiler iba a alta velocidad en una curva en un pueblo que se llama Chapa de Corzo, a unos kilómetros después de Tapachula, y el migrante, el tráiler vuelca en una curva porque iba muy rápido el conductor. Iban hacinados, pues nuestros paisanos, iban guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses, creo que iban algunos ecuatorianos, y mueren muchos de ellos, ¿verdad? Entonces, yo creo que los artistas tenemos el derecho y la obligación, pues, de expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, pero también de contar lo que está pasando. Y es así como nace esta canción. Narra una historia, ¿no? Sí, exactamente. Esta historia tan difícil de una muchacha que aquí, pues en nuestros países, como le pasa a muchas, es una madre soltera que vende lo poco que tiene, deja a sus hijos con la abuela, se despide de ellos en medio pues, de una escena trágica, muy dolorosa, ¿verdad? Vende lo poquito que tiene, eh, logra hacer un negocio con un coyote malintencionado que la engaña en el camino, la estafa, la viola y la deja a su suerte. Pero ella, como cuento, pues logra subirse a un tráiler y pues lastimosamente encuentra la muerte, y en lugar de encontrar el sueño americano, se encuentra con una pesadilla. Este es solo un ejemplo de la verdadera historia del llamado sueño americano, que son tragedias. Nosotros rodamos hace 2 años este videoclip, y nos dimos cuenta, pues porque nos encontramos con algunas caravanas de migrantes. Nos dimos cuenta que pudimos entrevistar a un grupo de venezolanos que venían a pie desde Venezuela. Ellos nos contaron pues todas las tragedias, todas las desilusiones, todos los problemas que se encontraron en el camino. Venían bajo del sol, caminando a una temperatura de 38 grados, ¿verdad? Y entonces es un llamado pues primeramente a la gente que lo piense bien. Segundo, pues a algunas autoridades en algunos países que no son completamente responsables y que sus connacionales en algunos casos pues sufren esta difícil situación, ¿verdad? Todo el mundo que va a Estados Unidos pues y que se va ilegalmente o mojado, pues no va a pasear, va a trabajar, a buscar ese sueño americano, cómo poder mantener y subsistir a sus familias, ¿verdad? Porque es una situación muy difícil, sobre todo ahora con las nuevas autoridades del gobierno de los Estados Unidos, pues que se han endurecido, ¿verdad? Y entonces pues hay que poner el dedo en la llaga acerca de este problema que viene aquejando a nuestros connacionales y a nuestros paisanos de algunos otros países. ¿Qué mensaje esperas transmitir tú? Bueno, primeramente que la gente al ver este videoclip que vamos a poder apreciar en un momentito, la gente pueda ver la difícil situación, que no es como lo pintan, ¿verdad? Que pueden encontrar la muerte en el camino. Obviamente, yo siempre he pensado que los que han logrado el sueño americano y en Estados Unidos y que sostienen de gran manera a nuestros países son unos héroes que mantienen la economía, el Producto Interno Bruto de aquí de Guatemala, las remesas. Me imagino que en El Salvador, pues, sostienen en gran parte la economía y es de aplaudirlo, ¿verdad? Pero creo que en este momento viajar hacia Estados Unidos de una forma indocumentada, creo que pues no es el momento. No es el momento, habría que esperar para ver las regulaciones que el gobierno de Trump pues, quiere implementar. Y sobre todo, pues no hay nada más importante que la vida, ya que en un viaje de estos muchas personas encuentran la muerte. ¿Y cómo ves la migración y las políticas actuales? Pues muy duras, muy difíciles, ¿verdad? Yo me siento un poco consternado, ya que a nuestros connacionales, a nuestros paisanos se les trate de criminales, ¿verdad? Es cierto, dentro de miles siempre va a haber alguno que no cumple la ley, pero la mayoría de las personas
que viajan hacia los Estados Unidos van a buscar trabajo, ¿verdad? Ya lo dice la canción, ¿verdad? Estos migrantes lo único que querían era trabajar. Y pues deberíamos unirnos para pedir al unísono que se le trate de mejor manera pues a esta gente que lo único que quiere es superarse, ya que en algunos países, en el caso de Guatemala, no encuentran la manera de subsistir. Aquí pues todavía tenemos el problema de las maras, el problema de las extorsiones, la falta de trabajo. Creo que en El Salvador se ha resuelto de gran manera muchos de esos problemas que los aquejaban, y la verdad que los admiramos mucho, ¿verdad? Estamos muy contentos por ustedes, y aquí en Guatemala pues hay cosas muy buenas y hay algunas cosas que todavía no se han arreglado, que espero primero Dios se puedan arreglar prontamente. ¿Cómo podemos conocer de tu proyecto musical? Bueno, mi nombre es Jorge Barrera, ustedes pueden buscarme como Jorge Barrera Oficial en todas las plataformas, en Facebook, YouTube. Por cierto, hace un mes que ordenamos el tema de YouTube, teníamos los videos desordenados, y hoy que vamos a presentar este tema de Sueño Americano en una versión regional. Yo de hecho pues me considero un cantautor de música balada romántica, pero quisimos hacer esta versión de una forma pues regional, ¿verdad? Ya que es la música de los migrantes, de los mozados, ¿verdad? Los invito a que sigan a Jorge Barrera en todas las plataformas, ¿verdad? En YouTube, en Spotify, Deezer, Apple Music, etcétera, etcétera. Y poderles contar que queremos estar con ustedes en poco tiempo allá en El Salvador, pues llevarle nuestra música y compartirla, ya que lo único que nosotros como cantautores deseamos es poder compartir con ustedes, ir a cantar. Tengo algunos años de no visitar esa ciudad tan hermosa de El Salvador, y que nos han contado pues que todo está muy bonito por allá, lo cual pues los felicitamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Buenas noches. Buenas noches, un abrazo para todos al sur de la frontera en El Salvador. Vamos a la pausa, ya regresamos. ¿Sabías que el 82% del contenido consumido en Internet es audiovisual? Las herramientas de producción audiovisual son una necesidad en nuestros días. Estudia el diplomado en producción audiovisual en la escuela RSM. Aprenderás desde la estructura del guión hasta la producción de podcast, contenidos para televisión, redes sociales y producciones en vivo. Inscríbete hoy mismo. Aprende y emprende en la escuela RSM, el primer medio escuela. El año 2024 concluyó con un total de 9.700 millones de dólares en remesas enviadas a Honduras, una cifra que refleja el continuo flujo de apoyo económico desde el extranjero. Para este 2025 se proyecta un incremento que alcanzaría los 10.300 millones. De las remesas que estamos recibiendo, el valor total es de cerca de 9.700 millones en el año 2024. Esperaríamos que haya un aumento de cerca de 500 millones para el año 2025. ¿Y cómo están compuestas estas remesas? El presidente Trump ha establecido una política mucho más agresiva. Hay más propaganda acerca de las redadas que realiza la institución encargada de los migrantes en Estados Unidos. La gente en Estados Unidos deja de comprar bienes, deja de hacer inversiones por su misma situación de ilegalidad, y están enviando todo el dinero. Eso implica que en los primeros meses de este año lo que vamos a encontrar es un aumento del ingreso de las remesas de parte de todos los que se fueron a esos países. Organizaciones mencionan su postura luego de la nueva medida de Estados Unidos para controlar a migrantes irregulares que deberán registrarse para evitar sanciones. La reciente medida anunciada por el gobierno de Estados Unidos para implementar el registro de migrantes irregulares ha generado reacción entre organizaciones de derechos humanos y migrantes. Entender que esta es una nueva medida de presión, esta es una nueva
táctica para asustar a las comunidades inmigrantes. El anuncio se hizo, pero la medida no está siendo implementada. Por lo tanto, en este momento no hay nada que hacer. Una vez conozcamos si es un delito o si es una multa y cuál es el valor, vamos a poder dar más información a las personas para que cada persona evalúe su situación particular y resuelva si quiere registrarse o si por el contrario le conviene más tomar el riesgo y no hacerlo. Es importante recordar que la persecución penal significa un gran gasto de recursos públicos. De hecho, el ingreso irregular es una falta penal, pero no se persigue penalmente porque los fiscales entienden que es más el costo de perseguir este delito y que no tiene sentido y prefieren más bien, cuando aprenden a una persona ingresando al país de manera irregular, simplemente removerla del país y no hacer esta persecución penal. Así que esperemos a la práctica. En este momento no hay nada que hacer y lo que no podemos es dejarnos del juego psicológico. Eso es absolutamente fundamental. No asustarnos con estos anuncios. Esperemos a ver cómo es la implementación en la práctica y allí cada persona debe evaluar, ojalá buscar asesoría legal antes de empezar a actuar. Esto es un juego psicológico, no nos dejemos. Sin embargo, las organizaciones han asegurado que seguirán luchando para proteger los derechos de los migrantes y para encontrar soluciones más humanas y efectivas para el problema de la migración. Despidos de migrantes y padres atemorizados de llevar a sus hijos a las escuelas es el saldo de los operativos migratorios en un barrio hispano de Nueva York. Esta madre, que prefiere no dar su nombre, camina apurada. Es hora de recoger a su hijo en una escuela del barrio Corona en Queens, Nueva York. La verdad, yo solo vengo a retirar al niño y no tengo miedo. El incremento de redadas por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha alterado la cotidianidad de este vecindario. En la escuela, maestros y personal le han reafirmado los derechos a los padres de familia. Eso sí pasaron ahora que días como un bofeto, una carta explicando si alguna gente la hizo para uno, pues qué hacer. Sí, pero es que a veces se filtran informaciones y eso como que la gente también tiene miedo de eso. Que no tengamos miedo, que no hemos hecho nada de mal. Según datos del último censo en Corona, Queens, la población hispana alcanza un 75% en promedio. Los cambios son latentes. Sí, he sentido más como menos gente en el comercio ambulante. Javier dice que los empleados indocumentados están siendo despedidos. Sí, una persona nos ha tocado despedir. Incluso hay un compañero que despidió a su trabajador porque no tenía papeles. Y él le dijo que no quería meterse en problemas porque no tenía socia, no tenía sus papeles. Entonces que tenía miedo que llegaran a su local y le pasara algo a él. Para este activista, las redadas tienen un impacto positivo. Había muchos borrachos, había peleas, se apuñalaban, peleaban con la policía, peleaban entre ellos con niños en sus carritos. Era una cosa negativa. Ahora lo vemos, el cambio es positivo, pero ahora se ve el cambio que estamos diciendo, esto sí aparece en Estados Unidos. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Y el Departamento de Seguridad Nacional reportó que durante los primeros 50 días de la actual administración logró detener a cerca de 33,000 inmigrantes indocumentados. 32.809 migrantes indocumentados detenidos, reporta el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos durante los primeros 50 días de la actual administración. En ese grupo, la agencia destaca a más de 14,000 criminales convictos y cerca de 10,000 tienen cargos criminales pendientes. El presidente Trump y esta administración salvan vidas a diario gracias a las medidas que tomamos para asegurar la frontera y deportar a delincuentes extranjeros sin documentos. Según los datos entregados por el Departamento de Seguridad Nacional, poco más de 8,700 detenidos no tenían registro distinto a la violación de las normas migratorias. Cruzar de manera irregular la frontera es una violación a una infracción a una regla civil. No significa la comisión de un delito a la luz del derecho americano. La administración ha destacado haber erradicado la práctica de capturar y dejar en libertad a migrantes que cruzan por puertos irregulares.
Pese a ello, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas confirmó sin entregar un número exacto que ha tenido que liberar personas bajo su custodia por órdenes judiciales, condiciones médicas y otros factores humanitarios. La Casa Blanca ha calificado como necesario el apoyo de los demócratas a estas deportaciones, asociando esto al presupuesto gubernamental aún pendiente de aprobación. El presidente quiere mantener el ímpetu que ha logrado durante los últimos 51 días. Para continuar financiando el gobierno, necesitamos seguir avanzando con estas deportaciones, y él cree que todos necesitan apoyar este proyecto de ley. El presidente Trump se ha referido reiteradamente a una potencial aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para avanzar su agenda migratoria enfocada en las deportaciones. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Es todo por nuestra parte. Gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta la próxima.